Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Fin de semana. Algunos dicen, gracias a Dios es viernes. Ay, los días tienen 24 horas. Le pedimos a Dios que nos dé vida todos los días, que nos dé salud, tranquilidad. Decía Jesús que haya paz en esta casa. Temas para conversar en Cambio Digital TV. 4 de agosto del 2023 es viernes. Día de San Juan María Vianney, día del párroco. Felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Viernes 4 de agosto. Llevamos 216 días transcurridos y faltan 149 para que termine el 2023. Estamos en la semana 31. El verdadero perdón es cuando puedes decir gracias por esa experiencia. Oprah Winfrey. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros en Temas para Conversar. Es 4 de agosto. El día 8, el próximo martes, primer aniversario de Temas para Conversar. El 8 de agosto, aniversario 14 de esta gran red de Cambio Digital. Saúl, usted es el culpable, usted es el responsable, usted es el director de esta empresa. Jorge Velázquez es mi productor. Dije, mi productor está diciendo esto es así, esto es asado, esto procede, esto no conviene. Bueno, todo como debe de ser un programa para que usted lo analice, lo platique, lo critique, opine. Es lo que deseamos. Bueno, pues simple y sencillamente queremos que todos ustedes estén pendientes de Temas para Conversar de lunes a viernes a las 12 del día. En el renglón de las efemérides, un día como hoy, 4 de agosto, pero de 1496, en la isla La Española, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y que hoy es la capital de la República Dominicana. Ándale, Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. Lo recalco. ¿Por qué? En la colonia Cristóbal Colón hay una callejuela que dice República de Santo Domingo. Oh my God, por favor. Es República Dominicana. Santo Domingo es la capital. No sé a quién se le debe de llegar esto que estoy hablando, platicando. Si usted lo oyó, pues háblele allá al Departamento de Cultura, al Departamento de Turismo del Ayuntamiento, que corrija esta placa. Es República Dominicana. Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. Bueno, en 1880, en el Vaticano, el Papa León XIII declara a Santo Tomás de Aquino patrono de todos los centros educativos católicos del mundo. En el 2007 se lanza la sonda espacial Phoenix con destino al planeta Marte. Aquí, lo poquito que rescatamos para las efemérides de este 4 de agosto. Bueno, pues simple y sencillamente es lo que tenemos en el renglón de las efemérides. Vamos a nuestra primera pausa y tenemos el Evangelio, es la palabra de Dios. Y enlazamos a Monseñor Fabio Martínez, el obispo de la diócesis de la Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Si son tan amables en escucharlo, el Evangelio del día aquí en Temas para Conversar. No me cambien. Hoy viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos del 54 al 58.
En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el peor cáncer es la dureza del corazón. Negarnos a creer en él por nuestros caprichos y querer hacer un Dios a nuestra medida. El tercer discurso de Mateo, en el que Jesús enseña en parábolas cómo es el reino, se abre una sección narrativa en la que se anticipa el destino de sufrimiento de Jesús. El evangelista pretende mostrar que dicho reino no va a ser acogido por mucha gente y va a generar una hostilidad que acarreará serias consecuencias. Los primeros en rechazar a Jesús son sus compatriotas, porque no son capaces de comprender su mensaje. Pero hoy, en nuestro mundo de hoy, también existe mucha gente que se cierra al amor de Dios, que rechaza a Jesús, inclusive gente que lucha contra Jesús y su iglesia. Tenemos que decir: Señor Jesús, ayúdanos a reconocerte como el enviado de Dios y ayúdanos a anunciar con nuestras palabras y obras la buena noticia de tu reino. Por esto, seguir a Jesús a nuestra manera opaca nuestro ser de hijos de Dios, nuestra identidad de discípulos, y nos mete en un camino de infidelidad, de superficialidad, y esto ocasiona que no seamos presencia del Señor para nuestro pueblo. Por esto, el desprecio del Señor, nuestra incredulidad, no solo hace que no gocemos el actuar de Dios, sino que hace también que el Señor no actúe en nosotros y por medio de nosotros. Mis queridos hermanos, abramos nuestro corazón al Señor y nunca pongamos o padezcamos el cáncer de resistencia y de incredulidad. Bendición. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal, entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Temas para conversar, Cambio Digital. Hoy es viernes y el día 8, primer aniversario de Temas para Conversar en Cambio Digital. Nuestro gran amigo Ricardo Cañas y Montalvo siempre tiene algo de interés para usted, algo de historia, algo de cultura, algo de civismo, algo de lo nuestro que es Veracruz, Puerta de México, ventana del mundo. Ricardo, ¿cómo estás? Un placer oírte. Y además, hoy, gracias a que no tengo red móvil para telefonía, gracias a un WhatsApp llamada, estamos haciendo contacto. ¿Qué te parece? Bueno, pues gracias a la maravilla de la tecnología, si no es una cosa es otra, pero estamos enlazados, eso es lo bonito. Pues bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes por este medio, vernos, escucharnos. Y bueno, fíjate que entre muchos temas para algo que es muy de la sociedad
y es una forma de divertirnos muy importante que ha cambiado en los últimos años y que cada vez estuvo en peligro, que son los cines. Quisiera hablarte en este momento acerca de los antiguos cines en Veracruz, o cómo estuvo esa situación de que muchos conocemos los cines antiguos de Veracruz, entre muchas cosas más. Bueno, hay un detalle. ¿Qué cines recuerdas? ¿El Eslava? ¿Lo recuerdas? No, no me tocó. Después fue el Victoria, en ese mismo sitio. Victoria. El Díaz En ese Mirón, mismo sitio. el Díaz Mirón, que desapareció y ahora hay un banco español ahí en ese lugar de Exacto. enfrente del tranvía del recuerdo. También del recuerdo. El Cine Reforma. El Cine Reforma ahora es teatro de la Reforma. Hoy en día el Teatro Reforma es tratado como tal, como teatro en 1991. Pero a ver, para allá te voy precisamente. Fíjate que Veracruz tiene contacto cinematográfico desde principios del siglo XX, inclusive si pudiéramos hablar hasta de finales, porque precisamente Salvador Toscano llegó a Veracruz hacia 1898 y hizo aquí en Veracruz algunas grabaciones, muy pequeños films que se presentaron en la Ciudad de México. Estaba para esa época la construcción de Veracruz y se distingue en esas pequeñas películas, inclusive parte de lo que hoy es el Zamora, la Alameda. Pues existieron en la ciudad de Veracruz teatros de madera. Por ejemplo, el Salón Apolo, que se encontraba en 1 de Mayo entre Zapata y Escobedo. Estuvo otro teatro que se llamó Olimpia, que se encontraba donde está el edificio Díaz, ahí en 5 de Mayo entre Cortés y Rayón, Ignacio Rayón. Existió el cine y teatro Eslava, acabas de mencionar ahorita, que estaba ahí en la calle de Ignacio López Rayón, entre Madero y Reforma. Existió otro teatro muy famoso en Veracruz, que fue, de hecho, casi histórico, que se llamó el Salón de Variedades. El Salón de Variedades data de 1910 aproximadamente, y se encontraba en Ignacio López Rayón, esquina con el Callejón de Clavijero. Era totalmente de madera y estaba forrado de lámina de zinc. Este hermoso edificio tenía luneta, palcos y galería. Y te digo, de madera completamente. En ese sitio llegó a cantar Peter Bill, la mamá de Plácido Domingo. Prudencia Grifel se presentó a actuar, así como grandes actores y cantantes de aquella época, la época del Porfiriato y los años 20. El teatro de revista, ahí se presentaba mucho. Y por supuesto teníamos el teatro que hoy en día le llamamos Clavijero, pero que en aquel tiempo se le conocía como Carrillo Puerto. Fue hacia... Era teatro principal. Antes, mucho antes. Así es. De hecho, siglo XIX, teatro principal. De ahí se quemó en el año de 1900 y en 1902 se le reconstruyó y se inauguró como Teatro Dehesa, en honor al gobernador porfirista de aquel tiempo aquí en Veracruz, don Teodoro Dehesa. Pero después de la revolución se le cambió el nombre a Teatro Carrillo Puerto, que también le llamaban Principal, efectivamente, pero se le conoció más como Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán en el decenio de los años 20. Bien, entonces, estos fueron y teatros, ahí nació el cine. Inclusive, déjame decirte, allá por 1922 se colocaba en las terrazas de Villa del Mar una pantalla y un aparato proyector para películas. Claro, estamos hablando de las épocas del cine mudo, películas de Pola Negri, Charles Chaplin y de aquellos artistas, Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, de aquella época, los años 20, que presentaban en Villa del Mar. Entonces, ya caía sola ahí en las terrazas, en cómodas sillas de tijera, veías películas ahí. Y también se proyectaban películas en el Parque Jaco Vázquez, del lado hacia
de Juárez, Hidalgo, se ponía también una pantalla y se ponía en ese lugar. Te faltó un cine en la avenida Independencia entre Esteban Morales y Arista. Voy por épocas, Bien. Que a los años 40 del siglo XX, pero aquí ya buenos 40, creo que un pasito atrás. Todos esos cines eran de madera, ¿sí? De hecho, el cine Slab se incendió ya por años 58, 59, antes de los 50 lamentablemente se perdió y de ahí se construyó el cine Victoria, pero en los 50. Pero te voy a decir algo, esos cines de madera van a tener el primer antecedente de los cines ya construidos en Mampostería, fue nada menos y nada más que Cines de Asmirún, el que te hablaste hace un momento, que se encuentra ahí frente al tranvía, se encontraba frente al tranvía del Rector, en Isaprim. Este cine fue inaugurado el día 21 de diciembre de 1939. Fue el primer edificio construido en mampostería, es decir, con ladrillos y cementos, para hacer un cine. No, hombre, quizá lo conociera, era muy grande para su época, era bastante grande. Bueno, el cine, unas características características. Se inauguró a las 9 de la noche, ese día, fíjate, un poquito muy tarde, vino Miguel Alemán, Alemán, que era el gobernador interino de Veracruz, Guillermo Héctor Rodríguez era el presidente municipal de Veracruz en 1939, y se inauguró con una película de la niña prodigio Shirley Temple, aquella niña de los caireles bonitos. La película se llamó Sueño de Hadas. Con esa película, en aquel tiempo, cuando entrabas al cine, no veías la película, había menos cortos, y también estaba el noticiero de la Fox, te proyectaban un noticiero de cosas a nivel internacional. En ese tiempo, 39, ya estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial. Se puso también una película infantil chiquita por modalidad que se llamó El amor de Piriquín, ¿sí? Y La soledad de Pachito. Tocó en esa noche de la inauguración del cine del Díaz, La Lira de San Cristóbal de las Casas, y se contó la actuación de Lupita Palomé para la inauguración. En aquel tiempo, 1930, la luneta general valía 2 pesos. La butaca intermedio valía 1.50 y en galería 75 centavos. 75 centavos. Y allá por los 40 del siglo XX, o quizá un poquito antes, todavía no llegaban muchos plomitas de maíz México. Cuando eras niño, quizá te acuerdas, mi querido Sergio, había unos que traían una tabla aquí colgando con un resortito colgando y gritaban: cacahuate, pabritas, cacahuate, invito, pabritas. Eso es lo que hacían los cacahuates tostados. Eran frituras de pasta, sí, como los churrumais, ahorita algo así parecido, esas frituras, y papas fritas, sí. Todavía no llega, luego llega el arroz de maíz, palomitas. Bueno, ese fue el primer edificio, y contó con algo sensacional. Eso me lo platicaba mi abuela y una de mis tías, que para el 39 era una niña. Decía que era la primera vez que algo así pasaba en Veracruz. La primera vez que algo así pasaba en Veracruz. Entrabas al cine y todas las mujeres de cajón, cuando iban a un cine de madera o al Teatro Clavijero, el principal, el Carrillo Puerto, tenían que llevarse su abanico, porque era un calor adentro de los cines, pero un calorón tremendo. De hecho, en los cines de madera, en las paredes laterales, unos ventanales, ¿sí?, para que entrara un poco de fresco, porque el calorón es tremendo. Entonces, de repente entrabas al cine de Almirón y ¡wow! Sentías frío. El cine de Almirón fue el primer cine, no nada más en mampostería, sino también el primer edificio, digamos así, de índole, con clima, tenía clima, imagínate, clima artificial,
Entonces, wow, qué una novedad en cosas que no existen. Y de ahí, bueno, se tuvieron que esperar durante en 10 años. El cine Díaz Miró, muchísimo, por cierto, del estilo Art Deco, fue el rey de la cinematografía en Veracruz, hasta que finalmente, 10 años después, en 1949, vino nada menos y nada más del Cine Reforma. El viernes 14 de enero de 1940 se inauguró el flamante Cine Reforma, que era un poquito más grande que el Cine Díaz Miró. El Cine Reforma, también de estilo Art Deco, situado donde estaban los antiguos cuarteles militares, en la esquina de Ignacio López, avenida 5 de Mayo. Allí también, por supuesto, tenía clima artificial, no podía ser para menos, y bueno, abrió el presidente municipal, el capitán de altura Marcelino Tuero Molina, muy recordado, era alcalde en aquella época, y él, pues bueno, dio la inauguración de este cine con la película Raíces de Emoción, ¿sí? Una película de los estudios Universal Pictures, ¿sí? Actuaban en ese momento Susan Hayward y Van Helsing, que estaban en Raíces de Pasión. Estuvo nada menos y nada más, invitada especial, la señorita Blanca Aurora Prado, la reina del carnaval de 1948, sí, y toda su corte de honor. La película era en Technicolor, imagínate, en el 49, Technicolor, con película ya a colores, maravilla. El maestro de ceremonias de la apertura del Cine Reforma fue nada menos y nada más que el famoso de la serie Batman de los años 60, César Romero. Él fue imagínate nada más, y estuvieron presentes, o sea, fue un pachangón, una pachanga, prácticamente algo muy bonito, de inauguración del cine, porque y había un lobby en la parte inferior, lobby era muy elegante, todo también de estilo Deco, y ya subías a un primer nivel, y ya de ahí entrabas a las salas. Entrar a galería, no entraba por ahí, galería se entraba sobre la avenida, la calle Ignacio López, a la extrema derecha, ahí había una puerta, un portón, donde había una escalera gigantesca para llegar hasta galería. Y fíjate, dímele a mí que no fui a galería. Esa fue la localidad. Imagínate, pierna y corazón para poder subir hasta la galería del cine de Reforma. Mira, ese día actuaron en la inauguración la orquesta y ritmos y recuerdos de los hermanos Kenny. Estuvo muy bonito. Salvador García, con una voz magnífica, ¿sí? Rosita Pagán, era una bailarina muy conocida de aquellos tiempos, Rosita Pagán. José Luis Pérez Mesa y su trío Cancioneros Vernáculos Mexicanos, que, bueno, estuvieron muy de moda en la XCW en los años 40. También estuvo María Teresa Barcelata, en honor a ella, melodías de Lorenzo Barcelata. Estuvo Blanca Estela Pavón, imagínate, esa sensación, esa artista que muy poco tiempo después falleció en un accidente de aviación. Ella había participado en la película me parece que era Nosotros los Pobres, con Pedro Infante, un dramón gigantesco de aquella época. Estuvo Evita Muñoz, Chachita y la Pusita. Imagínate, Chachita, Isaba Veracruz, Rosita Quintana, Lilia del Valle, Miroslava, la actriz esta europeo, Miroslava vino a la inauguración del Cine Reforma, Pedro Galindo, y estuvo nada menos y nada más que como maestro de ceremonias alternado César Romero, Antonio Badú. Imagínate, ese gran caballero de origen libanés. La luneta costaba 5 sotes. La luneta alta, que le llamaban el cine, costaba 4 pesos. Y galería, 2 pesos. O sea, estuvo sensacional. Fue un cine que duró muchos años. De allí, en el mismo año 49, en 1949, se inauguró el famoso cine Variedades.
Ese cine también era un poquito más chico, localizado ahí en Madero, Pina Arista. Fue el 21 de diciembre de 49 cuando se inauguró también el Cine Variedades con la Jorge Negrete, La Poción. Sí, vino el gobernador de Veracruz, licenciado Ángel Carvajal, a inaugurar el Cine Variedades y se compró nada menos y nada más que en la inauguración la presencia de Agustín Lara, Huesca y sus costeños, el Panzón Panseco y Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, el tío Naupeco, María Luisa Landín, Rosita Pagán, la misma guapísima Marta Roth, y Marta Roth, para eso. Y el maestro de ceremonia pues fue el Gamboín, Ramiro Gamboa. La verdad también tuvo un poquito, el precio de entrada era general. El cine de variedades tenía la alta y planta alta, pues ya no se dividía el precio, era un solo precio para todo y costaba 5 pesos. Se inauguró el mismo año que el Cine Reforma, el Cine Variedades y Reforma se inauguró el mismo año. En 1956 se inauguró el Cine Veracruz. El Cine Veracruz, que es un cine muy grande, también de 2 plantas. Y a lo mejor te acordarás, mi querido Sergio, el cine Veracruz tenía a los lados de la pista y hacia enfrente, que tenía, del lado izquierdo tenía y del lado derecho un Oscar, que eran las insignias, los premios a los actores y a las películas que ellos siempre. Ariel era en México, en Estados Unidos, ¿sí? Y acabo de decir algo. 40 y en Independencia entre Morales y Arista, de sombra, donde luego una panadería, ahí estuvo el famoso, de efímera vida, pero el famoso Cine Colón. Sí, exactamente. Que es el que tú. Exacto. El Cine que regularmente proyectaban películas de niños. Me comentaba mi mamá que ahí vio varias películas de Walt Disney en ese lugar. No era grande, pero sí fue un cine que pues ahora sí atrajo a la gente de esa época, sí, fue muy importante. Esos cines, bueno, estaba el Salvatierra, no tengo la época de su inauguración, el Salvatierra se encontraba en la avenida Allende, entre Juan Carlos, estaba el cine Salvatierra. Posteriormente, donde estuvo una compañía refresquera en la esquina de Asmiró y con Iturbide, se hicieron 2 cines, el Cine Lux y el Cine Piccolo, ¿sí? 2 cines que fueron muy importantes para la vida cinematográfica de Veracruz, porque después de la debacle de los años 80, con la llegada de las videocaseteras, que desaparecen los cines, esos cines en los 90 se inventaron por primera vez aquí en Veracruz el famoso miércoles de 2x1. Entonces, vino un resurgimiento de la industria cinematográfica. A finales de los años 70, se abrió un cine de lujo en Veracruz, que no proyectaba películas comerciales, eran películas solamente de arte, y era el famoso cine Luis Buñuel. El cine Luis Buñuel se encontraba en Díaz Mirón, en el fraccionamiento moderno, creo que es la calle de, si no mal recuerdo, donde está ahí. Ese cine fue muy importante. En un principio, repito, no proyectaban películas comunes, eran solamente películas de arte. No podían entrar niños menores de 6 años. No había ya en estos cines permanencia voluntaria. Qué hermoso era. Entraba al cine Veracruz, al cine Colo, al cine Luz, a cualquiera de los cines de Veracruz. Y había, fíjate bien, películas por un solo boleto. Las funciones eran 4, 6, 8 y 10. A las 4 era una película, terminaba esa y la otra película, esas 2 películas por un solo boleto, y te podías quedar toda la tarde y noche en el cine, no había ningún problema. Entonces, qué bueno, qué bonito era eso, porque con un solo dinero, bueno, podías quedarte toda la tarde en el cine. A partir de lo que fue el famoso Cine Buñuel, que ya no tenía presencia voluntaria, se acabó. De ahí se abrió al poquito tiempo, se abrió también por parte del Instituto de Pensiones del Estado los cines Toña la Negra y Agustín Lara, ahí en Díaz Mirón y Altamirano. A la Agustín entraba por Díaz Mirón y a Toña la Negra por Ignacio Manuel Altamirano, ahí entrabas.
era un poquito más chico que el cine tiene Agustín Lara, un poquito más chico, y tampoco tenían ya permanencia voluntaria. Terminando la película debías de salir, lamentablemente. Lo que recuerdo mucho del cine Buñuel a principios de los años 80, finales de los años 70, era que tenía un clima fuertísimo, en el cual para ir al cine debías de llevarte una chamarra o un suéter porque estaba muy frío. Por dentro era un cine muy bonito, de lujo, con alfombra, butacas acolchonadas, y de hecho no se podía introducir a la sala ni palomitas de refresco, mucho menos podías fumar, porque era un cine muy distinto. Un refresco, recuerdo que en aquel tiempo todavía había intermedios a mitad de la película, que se ponía intermedio para que salieras al baño, te compraras un refresco, regresaras posiblemente a la sala, duraba aproximadamente 10 minutos y medio, y de ahí continuaba la película. Y la famosa matiné, los domingos en la mañana, la matiné, casi siempre eran películas muy útiles de ciencia ficción, muy buenas, por cierto, las matinés en el Cruz, en el Lux, el Pico, que fueron los cines que yo más frecuenté en mi vida. De ahí, bueno, en los años 80 llegaron lamentablemente, no sé decirlo lamentable o afortunada, para unas cosas buenas, las videocaseteras. Las videocaseteras y la apertura de los famosos videoclubs, que de repente abundaban por Veracruz, video esto, video el otro. Había un videoclub muy particular que se llamó Video Hollywood, que estaba, estaba en Print, nada más, creo que era solo entre 1 de Mayo y Print. Tenía un Darth Vader, así en la parte de arriba, gigante. Ese videoclip fue muy conocido en aquella siempre. Y luego llegaron lo que fue Videocentro. Y esto, fíjate que lamentablemente le pegó muy duro a la industria cinematográfica. Las grandes salas de cine en todo el mundo, no fue algo de México o de Veracruz, todo el mundo, las salas de cine fueron cerrando poco a poco. En los años 80 se abrió también en Veracruz cine chiquito en el centro que se llamó Plaza Cinema. Estaba en Arista, entre Independencia y el Callejón de Quero. De hecho, entraba por acá. La sala cinematográfica era larga, ¿sí? La salida era por el callejón, por ahí salías, ¿sí? También, en el sindicato de ferrocarrileros, se le llamaba Cine de Arte número 28, ahí en Allende, en Zamora, allí proyectaban también de cine en aquellos tiempos, sí. Posteriormente llegaron también del IPE, en Plaza Mocambo, dos salas cinematográficas, donde también no había permanencia voluntaria, entrabas a la función y terminando la misma te tenías que seguir. Sí, algunos cines para sobrevivir, como lo fue el Cine Victoria, posteriormente el Cine Veracruz y también el Cine Buñuel, para poder sobrevivir tuvieron que cambiar el auditorio dirigido que las películas tenían. Lo tuvieron que volver para adultos para captar otro tipo de auditorio y seguir teniendo venta de boletos, ¿sí? Recuerdo que en mi infancia las películas de adultos se proyectaban, eran las famosas funciones de medianoche, llamaban en esos tiempos. No eran películas de pornografía, eran películas de todo, de las que hacía Mauricio Garcés, así un poquito de este tipo, y luego vinieron el cine de ficheras también, finales de los 70 y principios de los 80, el cine de las ficheras, y este tipo, la Lagunilla Barrio, una película que causó sensación también a principios de los 80 que fue Ari. Estas películas ya se proyectaban de noche, después de las 10 de la noche. Recuerdo en una ocasión de una famosa taquería que estaba afuera del cine Salvatierra, era un niño de 8 o 9 años, ¿sabes? Esta cosa, mi mamá me llevó, y en eso volteo y decía, función de medianoche. Y le pregunto a mi pobre madre, mamá, ¿cuáles son las películas de medianoche? Y nada más vi la cara de toda la gente. Mi mamá era me dijo, hijo, lo que hay gente que trabaja todo y no puede venir al cine, entonces, como no pueden venir, pues vienen en la media.
Muy buena respuesta, buena respuesta. Y pero bueno, la puse en jaque momentáneamente. Entonces, esos cines fueron una maravilla, fue una época muy bonita. Recuerdo en los años 70, finales 70, a un lado del cine Veracruz estaba un negocio que se llamó La Fogata. Sí, De salía los Morales. Hombre, cosa bellísima. Ahí fue de los primeros lugares que tuvieron el autoservicio, los tacos al pastor, a frijoles charros, la horchata riquísima. Y bueno, Ricardo, te faltaron unos cines en la calzada que es ahora Urano, enfrente de donde están las oficinas de UPAEP, de pensiones del gobierno, donde hay un centro comercial. Los cines Costa Verde, 1979 también. Esos cines eran 4 salas, era prácticamente un pequeño centro comercial. 4 salas cinematográficas, tenían una calzada alta. El piso alto, me recuerdo cuando llovía, inundaba. Sí. Salí del cine y pasamos en una isla. Sí, de todo inundado alrededor. Y fueron cines muy bonitos y alguna vez tuvieron mucho éxito porque en 1981 se construyó Plaza Mocambo. Entonces mucha gente de Plaza Mocambo se pasaba al cine o del cine, terminaba la película, entrabas a las 6, nada más era una sola función y bueno, te podías ir a Plaza Mocambo a pasear. Comenzó esa moda de ir a pasear el domingo, el sábado domingo, al centro comercial que fue Plaza Mocambo. Y lo recuerdo muy bien. Entre los cines Costa Verde y Plaza Mocambo no había absolutamente nada más que terrenos baldíos. Caminábamos por vereditas de la Plaza Mocambo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ya luego vinieron los multicines Ramírez hacia 1992, ahí en Plaza de la Segura, en octubre, durante 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Y bueno, pues así a grandes rasgos, esos fueron los cines que hubo en Veracruz, el Díaz Mon, y el cine Forma, ya en forma como cines, y que gente, bueno, pasear al Parque Zamora, a tomarse un helado a la Nevería Yucatán, entraban al cine, viceversa, saliendo del cine, se iban a Yucatán, a La Lata, que se llamaba Iberia, ahí en el Parque lugar de aquella época. Pero esos fueron los cines. El que estaba por medio del Cinemascope, Cinemascope era la época de oro. Y qué bonito. Había dos operadoras, era la cadena, y operadora de teatro, eran cines aquí, y competían también por los que hacían. Y que no se me olvide, en los años 60, 1966, 67, un cine popular en el norte de la ciudad de Veracruz, formando hogar, como la amiga, estaba en ahí casi la Divina Providencia. Era un terreno solamente con barda y se llamó Cine Terraz Las Plumas. No tenía techo, no tenía clima, no tenía ventiladores, pero era muy económico. Se proyectaba solamente de semana. Había un carrito que andaba por toda la cordillera, Armando Gana, Virgilio Uribe, zona, andaba grifoneando eran películas del SAM, las vampiras palácticas, el Sandro. No. Esa película se llenaba. Entonces, una que solamente había bancas corridas, así corridas. La gente pagaba, era muy económico, era un cine económico, y la gente entraba al terraza. Y por ahí, un caballero muy recordado, don Ángel Cobos, papá de Domi Cobos, que te admira mucho, le puso de apodo a este cine el Te raspa las nylon. ¿Por qué? Porque en esas bancas de madera le salía un clavito, y al sentarte, era el cine Terraza Las Palmas allá en los años 60, que no duró muchos años, pero fue muy famoso en Veracruz. Y esos fueron los viejos cines del Veracruz que ya se nos fueron. Oye, Ricardo, fíjate que aprovechando el viaje, mencionaste esos dos cines, el Toño la Negra y el Agustín Lara. Insólito, mencionaste el nombre de la calle.
Por favor, Ajá, ¿y por qué me lo cambiaron? Buena pregunta. Mucho de buena. Mario Fabio Altamirano. No, el nombre es Ignacio Manuel Altamirano. Ese es el nombre correcto de esa calle. Bueno, ya tenemos el de Miguel Barragán, que lo conocen como Juan Barragán aquí, mis paisanos. Nada que ver. Nada que ver, vaya. El general Miguel Barragán, general, que junto con Sáenz de Baranda expulsaron el último reducto español de San Juan de Ulúa. Así es. Ricardo, te agradezco muchísimo. Vaya, la memoria empieza a funcionar y empieza a funcionar, gracias a Dios, a temas para conversar en Cambio Digital TV. Y teniéndote a ti como historiador, vaya, como parte importante de nuestro Veracruz, que Dios te dé mucha vida, Ricardo, muchos años, buena salud. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye. Gracias a esta videollamada tuvimos contacto con Ricardo Cañas, aquí en Temas para Conversar. Una pausa y regresamos. No me cambien. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Muchas gracias. Estamos en Temas para Conversar en Cambio Digital TV. Ángeles Montes anda reporteando. Vaya, y para Temas para Conversar la tenemos en línea. ¿Por qué? Queremos que nos platique cómo está la cuestión de los libros, de los cuadernos, de los utensilios, de los juegos geométricos, el gasto que se tiene que hacer por parte de los padres de familia para que sus hijos vayan a la escuela. Ángeles, ¿cómo estás? Gusto en oírte. Vamos a hablarle a usted y a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues comentarle que las expectativas en el incremento en ventas por el regreso a clases, pues se estima serán de entre un 60 y un 80%. Así lo destacó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Eddie Martínez Tejeda. Precisó que pues los negocios más beneficiados son los de venta de útiles, de ropa escolar y de calzados. El presidente de la Canaco en Veracruz señaló que el aumento en ventas, bueno, pues se va registrando poco a poco, ya que pues debido a la economía, muchos padres de familia van comprando por secciones los útiles. Cuestionado sobre si el que la Secretaría de Educación haya dado a conocer la lista de útiles con anticipación de utilidad, el representante del sector comercio dijo que sí, que fue una acción acertada, ya que bueno, pues este adelanto permitió que los padres de familia vayan adquiriendo los útiles con mayor facilidad. Es el reporte que tenemos, don Sergio. Muy buena tarde. Ángeles, gracias. Feliz fin de semana. Y recuerda, el martes, el primer aniversario de Temas para Conversar en Cambio Digital TV. Estás cordialmente invitada, ¿ok? Gracias. Por ahí Muchas nos gracias. estaremos viendo. Por favor, no me fallen, no me fallen. Claro. Ángeles Montes. El gobernador dice, nuevos libros de texto sí traen matemáticas. Es falso que se hayan eliminado. Los libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública correspondientes al ciclo escolar 23-24 sí traen la materia de matemáticas y por tanto es falso que estas se hayan eliminado.
así como tampoco son solo 3 páginas, afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, es lo que dice el gobernador. Bueno, pues hoy tenemos una grata sorpresa. Siempre tiene poco tiempo de que está colaborando con nosotros en Cambio Digital TV. Es egresada de una escuela, es la materia, que ellos gobiernan, estudian, se instruyen, están bien educados. Y hoy la invitamos a que compartiera nuestra mesa de trabajo. Siempre se me ha dificultado decir su nombre. Es Marla. Marla, lo dijo correcto. Sí. Marla, ¿egresada de qué escuela? De la Universidad del Valle de México. Universidad del Valle de México. ¿Y qué estudiaste? Estudié Comunicación y Medios Digitales. Comunicación y Medios Digitales. ¿Cuántas materias se incluyen en esa facultad? Vaya, ¿en qué consiste? Vaya, por si me preguntan, pueda yo explicar. Sí, así es. Bueno, el programa de estudios es de 9 semestres. Empezamos más o menos como con 8 materias, los 4 primeros semestres, y conforme va avanzando la carrera, pues llega un momento en el que llegas a 5º semestre y como ya no son 8 materias, te reducen las materias como a 5 materias a partir del 5º semestre y ya no vas en la mañana porque pues obviamente al principio, como son muchas materias, pues vas tanto en la mañana como en la tarde, pero a partir de 5º semestre ya nada más vas en la tarde por la reducción de materias. ¿Cuándo finalizó Marla la escuela? En diciembre del 2021. O sea que el 22 ya había egresado. Ajá. ¿Está titulada? Así es. Estoy en proceso de titulación. En proceso. ¿Sale caro? Pues a nosotros, no sé si habrá sido tema de pandemia, que nos llegó un correo a todos los estudiantes para poder titularnos con un descuento. ¡Ah, fantástico! Gracias Sí, a Dios. sí. Papá y mamá están contentos. Pero por lo menos que pongan en el congelador algo de dinero, porque hay que tener siempre un guardadito. Así es. ¿Qué te ha parecido Cambio Digital, man? Bueno, La pues, verdad, vaya. Sí. Pueden hacernos falta muchas cosas. Estás viendo cosas que no se vieron en una aula, en un salón de clases. Sí, claro. Pues no sé, pero creo que todos estamos de acuerdo en el que cuando salimos es cuando más o menos empezamos a aprender un poco más, porque en la escuela vemos mucha teoría, pero a pesar de que, bueno, en la escuela tenemos muchos talleres y muchos, pues tenemos el estudio de televisión, el estudio de radio, pero pues por mucho que quieras ver, no alcanzas a ver todos. Y bueno, gracias por la oportunidad también de estar aquí en Cambio Digital, pues he aprendido muchísimas cosas. No, yo tengo aquí un maestro, Sí, el Jorge. productor Jorge Velázquez. Vaya, es decir, cámaras, micrófonos, vaya, iluminación, la computadora, el chícharo, todo, bueno, muchas cosas que... Pues yo estuve en una cabina, pero era, dijéramos, 1,5 metros de frente por, qué sé yo, 3 de fondo. Okay. Y al armar el cubo, ¿no? Y tener la consola, la tornamesa. Ya en la última etapa de mi vida activa, he tenido operador, ya nada más era, ya me abrían hasta el micrófono, ¿no? Okay. Y el teléfono, era cuestiones de llamadas telefónicas, y enseguida se hacía el contacto. Pero esto para mí fue nuevo. Y cuando platicamos con Esaú Valencia, que es el director de esta red, que es el responsable, pues en un principio hablábamos de 30 minutos a la semana de deportes o quizás al día. Y de buenas a primeras, de golpe y porrazo, 1 hora de 12 a 1. Así están las cosas. Me tocó en suerte y le agradezco a Dios todas las oportunidades que he tenido en la vida. Nunca digas no, aunque no lo sepas, ¿eh? Nunca digas no. Vaya, esto sí, señor, vámonos. Vaya, no temas equivocarte. ¿Por qué? Porque antes de que tú te equivoques, ya se te adelantaron. Nos adelantamos muchísimos. Así es que, adelante. El aprendizaje. Esa es la parte de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? El producto de nuestros fracasos, nada más. No recuerdo quién es el que inventó el bombillo. Pruebas y pruebas, y no encendía el foco, no encendía el bombillo. Parece que la prueba número 1000
Eureka, se encendió. Qué bueno, así las cosas. Le decía, me tocó suerte tener de compañeros recién egresados a la Facultad de Periodismo. Lo de Marla es una privada, una escuela privada. Ajá, es una escuela privada. Oye, la otra es de la UB. Pero generalmente en esa época, ya tiene rato, decía yo que eran puros extranjeros. ¿Por qué les decía yo extranjeros? Porque venían a Veracruz a estudiar. La escuela estaba en Mariano Arista e Ignacio Zaragoza. Ahí comenzó la Facultad de Periodismo. Ahora se llama Ciencias y Técnicas de la Comunicación, me parece. Bueno, como decía, extranjeros. ¿Por qué? Porque no eran de aquí de Veracruz. Entonces no conocían la ciudad. Sí. Ahora le dicen foráneos. Así las cosas, simple y sencillamente. ¿Tú sabes quién es tu gobernador? Sí, ¿Quién es? Laura García. ¿Y la alcaldesa de Veracruz? Pati Lobeira. ¿Y el alcalde de Boca del Río? Juan Manuel, ¿no? Se llama. A ver, el productor. ¿Juan Manuel? Sí. Unano Abascal. Sí, se me olvida su apellido, pero sí. Pero el detalle es de que, ¿en qué colonia vives? Vivo en la colonia Astilleros. ¿Y por dónde queda? En la zona norte, como a 4 cuadras de la avenida principal Rafael Cuervo. 4 cuadras. Bueno, un poquito antes de llegar a Las Brisas. En esa época, pero eres de Veracruz. Sí, soy de Veracruz. Estas niñas y niños jóvenes, damas y caballeros, pues tengo un conocido que entró en las redes policíacas y es de Álamo, Temapache. Un saludo especial a una persona que actualmente es diputada federal, pero es por un lado de Córdoba, Comapa me parece, pero ya fue regidora del Ayuntamiento de Veracruz y hoy es diputada federal. Y así como eso, muchas personas, saludos a Rosa María Hernández Espejo, y muchos amigos que están conectados con la comunicación. Me da mucho gusto. Otros que vienen de Alvarado, otros que vienen. Beatriz Zabaleta, que es directora de noticias de un grupo donde yo salí como activo en radio. Un saludo al ingeniero Baltasar Pasos. Betty es de Acayucan, pero si tú la escuchas, ahora está así, mira, avispa, de primer nivel. Saludos, sinceramente. Así es que, Marla, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. Simplemente, vaya, esto es algo especial. Platicamos con doctores, con licenciados. Hoy es el día del párroco. Tengo un hermano, nos decimos hermanos, él y yo. El padre Páramo es el párroco de la iglesia de Cristo Rey en Tejería. Lamentablemente, Telcel es la compañía que yo pago por plan. No tengo oportunidad de hacer contactos. Ayer también pasó igual. ¿Sí? Ayer, bueno, ¿en qué consiste? ¿Es un medio de comunicación o es un estorbo? ¿O es una unidad que no funciona? O la empresa Telcel, pues está como el dueño, ya veterano, y simplemente anda con un solo pie. Como la cucaracha ya no puede caminar. El caso es que no pude hablar. Quería platicar con mi hermano o con Toño Lara Pulido, que es el rector del seminario San José, allá también por acá el rumbo de Tejería a mano izquierda, pues para saber cómo está el seminario, es el día del párroco, qué celebración les va a ofrecer el obispo. Carlos se llama, el obispo de Veracruz. No, he hablado con él gracias a mi hermano Páramo, accidentalmente. Hablo todos los días con el obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y nos presenta el evangelio del día, pero con el obispo de aquí, pues no he tenido oportunidad. Y vaya, los compromisos, cada quien anda en su rumba, en su ronda, y vaya que las rondas no son buenas. Así es que, pues, un saludo a todos los párrocos. Haga miedo también eso. ¿Tú eres católica? No. ¿No? No. ¿Qué practicas? Soy cristiana. Cristiana. Ajá. ¿Hay alguna diferencia? Pues
Yo diría que sí. Sí. Bueno, por ejemplo, siento que en la religión cristiana no se lleva como que la misma pauta conforme a la Biblia. Como que ellos... ¿Cambia la Biblia? No, es la misma Biblia, pero creo que la misma forma de hacer, ustedes llevan un culto y en la iglesia cristiana se le llama una reunión. Entonces como que ellos estudian la Biblia y se van actualizando. Y esa reunión ya últimamente ha cambiado. Antes duraban un poco más las reuniones. Y ahorita ya he tratado de bajar de que sea de 1 hora o 1 hora y media a lo mucho. Entonces, ahora bueno, eso yo sí lo he visto en varias iglesias cristianas, creo que no solamente en la mía, en la que se llevan como tipo series, así como si fuera la televisión, series, y que esa serie se consta de 4 capítulos en los que hablan de diferentes temas. Y ahorita, pues obviamente, ellos platican, o por ejemplo, mi pastor me dice que en cierto modo él trata como que de actualizarse y también estar al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ahora que mucho se habla del tema de la salud mental, de la salud emocional, de la baja autoestima, entonces esos temas que están ocurriendo alrededor del mundo... Eso ayuda muchísimo. Ajá, entonces eso lo mete un poco en las prédicas, así se llaman. Sí. Las reuniones son prédicas y habla un poco sobre esto, que si leemos un poco de la Biblia, no solamente es que nosotros estemos pasando por estos temas, ¿no? No, eso es el mundo. Así es, o sea, que incluso en tiempos de David, de Goliat, o sea, también pasaban por cosas similares. Sí, totalmente, vaya. Sí. Cosas que hoy pues, algunos nos espantan, otros nos asustan, pero se vivieron hace 2000 años. Así es. Así las cosas. Pues lo importante es disfrutar la existencia. Así. No sé quién lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Respeta a los demás, no porque seas muy respetuosa, porque exiges que te respeten. Así. Y como mujer, exige que respeten tu dignidad, tu persona, ¿right? Que no te insulten, mucho menos te sobajen. Simplemente hacer el bien sin mirar a quién. Como decía mi abuelita muy sabia, siempre me compartía y me decía, trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Exactamente. Pues agradecemos, Marla. Muchas gracias. Te felicito y te agradezco. Espero que dijéramos, este programa se pasa en vivo, ¿no? Pero lo pueden ver por la tarde, por la noche o en la madrugada, en el momento que tengan oportunidad, disposición de tiempo para verlo. Simple y sencillamente. Les agradecemos. Fue el programa del viernes 4 de agosto, el 8, el aniversario de Temas para Conversar. Y también el 8 de agosto, el aniversario 14 de Cambio Digital TV. Un fuerte abrazo, Esaú. Espero verte el martes. No te escondas, por favor, que no te espanten. Vaya, la vida continúa, simple y sencillamente. Vamos a tratarla de vivir en paz. Gracias a Jorge Velázquez, el productor y amigo. Marla, muchas gracias. Gracias. Les esperamos el lunes, 12 del día, en Antón de Alaminos 236, fraccionamiento Virginia, en Boca del Río Veracruz. Saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Muchas gracias. Por favor, traten de ser felices.